badakizue, Pedro Miguel Etxenik izango dugu bertan, aurkezpen oso gutxi behar do, eta gero Fernando Beak ingo dio, Fernando Plazaolak ingo dio aurkezpena. Hoi izango da lehenengoa, urrengo asteko ostiralean, 11an izango dugu, eta bertan Pablo Martínez Laje izango dugu. Pablo Martínez Laje, zita Alzheimerreko ikerlaria, eta zientziak ze aurrerapen egin dituen Alzheimerraren inguruan aipatuko dizkigu. 18an, ostirala baita ere, 18an bertan izango dugu mainguru bat Goierri Baileiren eskutik. Bertan izango ditugu Baiarako 5 enpresan ordezkarik, Gerra Hermanoseko Josean Gerra, Orkliko Asierre Lekuona, Kafeko Aitor Imaz, Eider Iztueta Kalderia Izgorrikoa, eta Josean Gerra Hermanosekoa. Hoiek izango ditugu bertan, eta 25an ziklo honei amaiera Josean Etxebeste Irizarrekoa barkatu eskarrik asko batxin. Eta gero, 25an zikloa bukatzeko, Fernando izango dugu berriro hemen, Fernando Plazaola, baina ez aurkezle lanetan, baizik eta beak itzaldi ematea. Fusioko energiak geldituko te ditu orain, sortuko te ditu behar ditugun energiturriak daukagun arazoa pixkat geldiarazteko, berak hori dan aurkeztuko digu. Eta 28an bukatuko dugu zikloa erabat, Lazkaun argazkien erakusketari hasiera emanez. Eta besterik gabe, eskerrik asko berriro, espero zaituztegu hemen urrengo ostiraletan ere, eta besterik gabe Fernando hori sarrera iteko aukere. Mila esker. Eskerrik asko Jose Luis, eta eskerrik asko guztioi, etortzeagatik. Niretzako esan beharra dago, ohore bat dela, Pedro Miguel Etxenik aurkeztea, ze norbait da, benetan norbait da, eta pixka bat ikuspegi orokor bat emango dut berari buruz, eta lehen da bizikoa nun jaiozan, zer hau da mendiko pertsona da, hau Izabakoa da, Nafarra Izabakoa, eta gero etorri izan Donostira fisika ikastera, fisika ikasi zuen, orduan sari berezia lortu zuen lizentziaturakoa, nazioko, karrera mailerako nazioko sariare bai lortu zuen, eta hori bukatu ostean joan egin zan Inglaterrara, Cambridge Universitatera, eta doktoregoa egin zuen, eta doktoregoa egin zuenean, esaten dut, orduan filosofikal doktorea bihurtu zela. Hurrengo urtean, Barcelonan, fisikan doktorea egin zan, eta orduan ere bai lortu zuen sari galanta bat, izan zan, sari berezia, doktoregoko sari berezia, osak txikitatik nola goite esan edo gaztetatik sariekin hasi zela, oitxuta dago sarietara, eta esango dugu, 1979an hor gutxi gora bera, 18an uste dut, katedradun bezala lanean hasi zan, egoera solidiko katedradun, Barcelonako Unibertsitate Autonoman. Hori izan zen, 1988an, eta 1989an, egun batean, arratsalde batean, telefono dei bat jaso zuen. Telefono dei bat eta hartu zuenean telefonoa, beste aldetik deitzen ziona zen, orain orduntxe izendatu berria zen lehendakaria, Carlos Garaikoetxea. Eta galdetu egin zion, nahi aldezu orain osatzen nahi zen gobernu berriaren partaide izan. Claro, galdera fuertea da. Berak orduan 29 urte zituen. Gaztea zen. Eta hori izan behar zen, Eusko Jaurlaritzaren lehendabiziko legealdiko gobernua, da, Garaikoetxearen lehendabizikoa, eta Eusko Jaurlaritzaren ere bai. Eta bera, beti aurrera botatako pertsona da, ausardia ondokoa, aldikoa, erronkak gustatzen zaizkionak, eta esan zuen bai. Eta orduan, sailburu bihurtu zen, eta hezkuntza sailburua. Eta orduan bere lana, eta esan behar dago, ordura arte politikan ibili gabekoa zala. 29 urte eta politikan ibili gabekoa. Eta orduan sartu zen gobernuan, eta gobernuan ere arrastoak utzi zituen. Orain, hemen dirauen, euskararen normalizazioaren legeak, azkeneak beha bultzatua eta ponente bezalare ibilitakoa da, oda berak sortua nola baita esateko, hezkuntzako hainbat egitura ere bai, berak bidiratutakoa dira, eta aipatuko ditut hor ere bai ikerketarekin lotuta daudenak, eta eso importantea direnak, alde batetik, berak bidea eman zion zentro teknologikoai, eta baita ere aukera eman zien
graduatu berriei, ikerlari berriei, beka batzuen bidez atzerrira joateko. Izan ere, eskerrak horri nire bai atzerrian egon izen, da doktore gotesi egiten. Hau da, egin zuen bidea. Hori hasieran izan zen hezkuntzako sailburua, gero izan zen hezkuntza eta kulturako sailburua, eta baita ere gobernuko bozeramailea. 4 arte pasa ziren, arrasto utzi zuen, hainbat gauza egin zituen. Baina berak erabaki zuen, ez zuela politikan jarraituko, gobernuan edo kudeaketan ez zuela jarraituko, eta berriro ere, hori ez da bat ere ohikoa, ikusten dugu politikoekin zer gertatzen da, telebistan esaten diguten bezala, esan zuen, ni atzera natorren lekura noa. Eta, nahi dut berriz ere ikerketa zientifikora jo, eta orduan behar dudana da erreziklatuk, kanpoan egon naiz, 4 urtez, beste gauza batzuk egiten, eta erabaki zuen, irakasle bisitari bezala, berriz ere Cambridgera jutera, erreziklatzeko, baina Cambridgera ez edozein lekura. Nobel saridun asko atera diren laborategi bateria, Cavendish laborategia. Hau da, zientziaren iturburua den Cavendish laborategia. Hor, erreziklatu egin zen, etorri zen berriz ere Euskal Herrira, Euskal Herriko Unibertsitateko katedrana orduan bihurtu zen, eta arrezkero sari piloa lortu ditu. Eta hainbat daude, eta ez ditut danak aipatuko, baina bakarrik bi edo hiru komentatuko ditut, bat urte oparoa izan zana berarentzako 1988a, non orduan egin zuten Príncipe de Asturias saria jaso egin zuen, eta izan ere orduan saria jaso eta orain bera da, epaimai buru hau da, presidentea, tribunal horretakoa. Urte berean lortu zuen ere bai Max Planck saria, Alemaniako oso garrantzitsua dena, eta urte berean ere bai Euskaldun unibertsala bilakatu zen ere bai. 3 sari potolo lortu zituen eta arlo desberdinetakoak. Gero esango dut, 2014an izendatu zutela, esaten den bezala, akademiko de número de la Real Sociedad Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Gero, 2016an, eta berak hori arribitxe bezala dauka, izendatu zuten edo eman zioten Nafarroako domina, bera Nafarra da, jaiotzez Nafarra, eta oso ondo eta gustora hartu zuen, eta pandemia aurretik, pandemia etortzea zegoenean, orduan jaso zuen izendapena EPS, hau da, European Physical Society, hau da, Europako fizikan Europako elkarteko ohorezko partaidea egin zuten. Horiek izan dira sariak, esango ditut, sari batzuk, askoz gehiago dauzkak, ikusteko bere balioa zuzenan ematen dutena. Baina nik alata guztiz ere esango nuke, bera bultatu zenean, ikerkuntzara, zientziara, buruan beste zerbait zaukala, amets bat zaukala. Eta nik uste dut, bere ametsa zela, zeren bera beti oso lotuta egon da Euskal Herriarekin. Beti saiatu da Euskal Herria lehendabiziko mailan jartzen eta aldan hoberena egiten. Eta orduan berak pentsatzen zuen, oinarrizko zientzian, ekosistema bat sortzea. Ekosistema bat, non gauzak eztabaida zitezken, bait era askean, kreatibitatea erabiliz eta sorkuntza erabiliz. Ez da sorkuntza garatu esango genuke. Hori da bere helburu eta bere ametsa esango nuke dela. Eta zergatik esaten da zekatik oinarrizko zientzia. Nik esango dut, Pedro Miguel izan dela beti oinarrizko zientziaren abogatua. Eta abogatua, gainez, defendatu egin du gobernuen frentean, aurrean, defendatu egin duela beti. Bai, estatuko gobernuen aurrean, bai, Eusko Jaurlaritzaren aurrean, zeren ni ados nago berarekin, oinarrizko zientzia derrigorrezkoa da. Oinarrizko zientzia balima daukagu, guk gero aplikazioa garatu ditzazkegu, teknologia garatu ditzakegu, gauza berria kopiatu gabe egin ditzazkegu eta gure herrirako hori garapen bide oso ona izango delako. Hori bere baitan dago eta beti hori esaten du eta hori izan zen lehendabiziko puntua esan nahi nuena. Eta beste gauza bat ere bai, esan beharra dago, berari askotan entzun diot, zientzia ez dela era individualean egiten. Zientzia dela eraikuntza kolektibo erraldoiena. Dagoen erraldoiena, baina eraikuntza kolektiboa. Horrek ez esan nahi du, bakoitzak, ikerlari bakoitzak bere arretxintxarra jarri egiten dituela, eta
harritxintxar guzti horiek batuta, hau da, mundu guztiko edo mundu zabaleko, berdin zan zuri, beltz edo hori ikerlariak, dana batera egiten dute monumentu bat. Harrizko monumentu handia gero eta erraldoiagoa dena, handiagoa dena. Eta hori da zientziaren monumentu. Harritxintxar desberdin hori ez eginik. Horrek esan nahi du, zientziak eta ikerketak kolaborazio behar duela, nazioartekotasuna, eta lotura zuzena eduki leku desberdinetako ikerlariekin. Hori dela eta bere asmoa zen ekosistema horretan lotuta egotea nazioarteko mailan eta lehendabiziko mailakoa izatea. Hori dela eta esan beharra dago, amets hori bihurtzen edo bihurtu dela esango nuke, zeren egindako gauzetariko bat, eta hasi zana egiten izan zen Donosti International Physics Center, DIPC, nun hori da nazioarteko edo mundu guztiko ikerlarien bilgune bat da. Hor, zientziaz eztabaidatu egiten da, eta gauzak sortu egiten dira. Eta horretan ez da bakarrik gelditzen, horre bai gainera, da leku aproposa, trampolin ederrera, bertako zientzilariak ikertzaileak ezitzeko. Gero, etorri ziren beste gauzak, esan dudan bezala, oinarrizko zientzia importantea dela, lagundu egin behar dugula, COVID-ak argi eta garbi agerien utzi duen bezala, baina hortik zaurrera beste erakundiak ere sortu ditu, bera bultzatu, indartu, eta horietako batzutan presidentea izan denare bai, adibide bat jarriko dut, Signanogune. Signanogunen oinarrizko zientzia oso egiten da, baina aplikazioak eta enpresak eta patenteak egiten dira horre bai. Eta beti jartzen dudan adibidea da grafenearena. 2010an Nobel saria eman zioten, aurkitu berri zuten material berri bati. Berriz ere, karbonoa. Karbona da bizitzaren materiala. Eta karbona da, hori da, materialak grafenoa deitzen dela. Eta hortik, ateratako enpresa badago, grafenea eta grafeneak, azkenean zabaldu egiten du eta saldu egiten du eta kolaborazioazko Europa maila guztian, eta bere fakturazioa nahiko zabala da. Horrekin esan nahi dut, bere ametsa beteta dagoela, eta berak utziko digula, ondare bezala, ekosistema hau, eta hori gogoratu behar dugu. Orduan, labur biduz esango nuke, Pedro Miguel Etxenike dela pertsona ausarta, aurrera bototakoa, Euskal Herriakin lotura oso ona daukala, oso ona ez bere bihotzean duela, eta beste aldetik, esango dut, ekosistema hori amets bezala zuena etorri zenean, Euskal Herriera itzuli zenean, lortu egin duela. Eta azkenik esango dut, berak ere bai argi dauka, zientzia ez dela laborategietan gelditu behar. Zientzia komunikatu egin behar dela, zabaldu egin behar dela, leku guztietara joan iritsi behar dela. Eta horretarako egin behar dena zabaldu. Eta horretan ere bai bere leitmotiv bat da zientziaren komunikazioa, zientzia zabaltzea. Eta horrentxe bertan ikusiko duzuten bezala, entzun ez duzutenak, disfrutatu egingo dugula berak ematen diogun itzaliarekin. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. Pozgarria da netzat hemen zuekin egotea eta eskertzen du gonbidapena eta eskertzen dut ere aurkezpena. Aurkezpena nire ama gustokoa izango zukeen, ziur nago. Aitak gutxienez, amak sinistu ere egingo zukeen. Eta nik eskertzen dut gehiagizkoa izan arren bihotzetik datorrelako. Y sin más, paso a la charla. Tengo asma yo, me tengo que quitar porque si no, no puedo hablar y respirar. La pandemia del COVID ha puesto a la ciencia en el escaparate y ha mostrado la importancia decisiva que la ciencia tiene para las sociedades modernas de una forma dramática. En algunos aspectos, cuando empezó la pandemia, nos hemos... Esto ya sabré usar yo si... Vamos a probar. Cuando empezó la pandemia nos encontramos prácticamente como se encontraba la gente hace 200 años. A mí me recordaba, viendo estas muertes terribles, bien está que en las UCIs, a la famosa poesía
de John Milton, en que conmemoraba o recordaba la muerte del obispo de Winchester, ¿no? Muerte aterradora, terrible, con su antorcha sepulcral, ¿no? Esto escribía Milton en su elegía tercia. Sin embargo, a diferencia de esta muerte del obispo es de 1626, a diferencia de entonces, aquí tuvimos una esperanza. Tuvimos la esperanza de la ciencia moderna. Gracias al cambio que se había producido en el siglo XX, la humanidad por primera vez tenía los medios para afrontar esta pandemia, porque el siglo XX es el siglo del triunfo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Es nuestra mayor diferencia con el pasado, la ciencia. La primera palabra que a mí me trae la ciencia a la cabeza es futuro. La ciencia y la tecnología han reducido nuestra dependencia con el entorno natural y, sobre todo, ha hecho que nuestra vida sea más larga, más plena y, sobre todo, más humana. La ciencia ha ejercido una función humanizadora para la sociedad. En aquellos felices días que algunos ingenuamente añoran y otros irresponsablemente quieren volver a ellos, la vida era sórdida, cruel y corta, como denunciaba o señalaba el gran filósofo Hobbes. La ciencia ha conseguido que la vida humana se haya hecho más humana, repito, y sobre todo más larga. La mitad de los que estamos aquí, o incluso más, y el ponente, no estaríamos si esta charla fuese en el año 1950. Para que la ciencia ha traído pues un progreso. Aquí vivimos más. La esperanza de vida en 1800, la media no había ningún país que llegase a 40 años. 1800, que es la vuelta de la esquina. En 1950, aquí no veo bien, por eso, la esperanza de vida era 40 y tantos años. En 2015 la esperanza de vida sea 70 y tantos años. Vivimos más, pero vivimos mejor. En el año 1000, poca luz aquí tenemos, esto es muy bonito, pero bueno, 40%, y después ahora el 1%, vivimos mejor. Es verdad que además la pobreza extrema se ha reducido. Tenemos el 85% de la gente vivía en pobreza extrema en el año 1800. Hoy no llega al 7%, que es demasiado, y eso tenemos que hablar también. Y esto ha tenido una incidencia tremenda en la salud, porque ya el gran escritor inglés Chesterton nos recordaba que la salud es lo más importante. Y eso, con todos los dichos que hay en español, salud, dinero y amor, o cómo es esto, los tópicos siempre son ciertos, por eso se han convertido en tópicos. Imagínense ustedes lo que era una extracción de una muela o una enfermedad normal, el dolor que producía, etc. Porque Chesterton nos recuerda que no hay duda, lo más poético, más poético que las flores y más que las estrellas es no enfermar. Y eso lo hemos vivido cruelmente en nuestras familias en los últimos días. Es verdad, antes de seguir adelante en este elogio, que el triunfo de la ciencia y la tecnología quizás no ha ido acompañado por un triunfo ético equivalente. Digo quizás porque lo ético no se puede medir igual que la esperanza de vida, no se puede medir cuantitativamente, y por eso digo mi impresión. Obviamente, las desigualdades, como hemos visto, se han reducido. En 1980, 1.900 millones de personas vivían en pobreza extrema, con una población de 4.500 millones. Hoy 700 con una población de 750. Todavía es demasiado y todavía es intolerable que con los medios que tenemos estas situaciones pervivan. Y por eso hay que seguir avanzando, luego al final de la charla me referiré, no solo en el conocimiento, sino en un uso ético de los medios que tenemos. En definitiva, el resumen de la charla será que necesitamos ciencia con conciencia. Pero vamos a hablar al principio un poco de ciencia, aunque hoy me voy a referir fundamentalmente a la salud,
Hoy me voy a referir fundamentalmente al aspecto utilitario de la ciencia. Es importante señalar que la ciencia es mucho más que sus aplicaciones prácticas. La ciencia es una aventura intelectual, una parte esencial del humanismo moderno. Es un error hablar de ciencia y humanidades. La ciencia es parte esencial del humanismo moderno. Preguntas de los humanistas y de los grandes filósofos griegos hoy se contestan con exactitud y certeza en los laboratorios de física. La ciencia es una aventura intelectual, insisto, que en los últimos años ha revolucionado la concepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. En mi opinión, el edificio conceptual de la ciencia moderna es la obra colectiva cultural más importante de la humanidad. Incluso me atrevería a decir que es la obra de arte colectiva más importante de la humanidad, ¿no? Hemos descubierto, incrementando nuestra cultura, que el tiempo y el espacio surgieron en una gran explosión hace unos 13.700 millones de años. Imaginaros que os contasen una religión que el tiempo fue creado, el espacio fue creado, el mundo fue creado en una explosión de un vacío cuántico. Hubiésemos pensado, hombre, invéntese una historia un poco más creíble, ¿no? Pues esa es la realidad científica. El tiempo y el espacio surgieron en una gran explosión hace unos 13.700 millones de años. Sabemos que vivimos en un pequeño planeta, en los arrabales de una galaxia, como lo que hay cientos de miles de millones. Cientos de miles de millones de galaxias. Y en cada galaxia hay más de 100.000 millones de estrellas. Es decir, no somos nada, aquello que nos decían y además que nos vamos a convertir todos en estrellas. Aquello del miércoles de ceniza, que veo que aquí no veo muchos jóvenes, que estos habría que explicarles de qué va esto, de polvo eres y en polvo te has de convertir. Pero somos polvo de estrellas y en polvo de estrellas nos vamos a convertir, ¿no? Hemos aprendido además que todos los seres vivos estamos emparentados, que provenimos de una misma molécula, el ADN, clave el RNA para las vacunas, que todos compartimos como testigos de la evolución de la vida en la Tierra. Y hemos aprendido sobre todo que las cosas están hechas de cosas más elementales, pero cuando esas cosas elementales para nosotros átomos se ponen en interacción, aparecen propiedades nuevas que no están en los constituyentes, que están en la interacción. En definitiva, lo que hemos aprendido en este siglo es que el todo es mucho más, no solo cuantitativa, sino cualitativamente, que la suma de las partes. Si yo tuviese que elegir, ante una audiencia tan distinguida pero tan heterogénea, 3 palabras para resumir el avance científico del siglo XX que ha permitido que las vacunas, que es, lo repetiré una y otra vez, uno de los momentos estelares de la humanidad, en la historia de la humanidad, yo elegiría átomo, gen y bit. Obviamente, al resumir, uno deja muchas cosas fuera. Ya que estamos ahora con los rusos, me acuerdo que cuando el peligro de resumir, cuando Yeltsin estaba encima de un tanque, le llamó John Major desde Londres y le dijo, Boris, dime, ya sé que estás muy ocupado, estaba intentando detener la contrarrevolución, en una palabra, dime, ¿cuál es la situación? Y este dijo, bien, good. Y John Major volvió al gabinete y los servicios de inteligencia, el M6 inglesa, le dijeron, ¿cómo bien? Si acabamos de eliminar a 2 francotiradores que estaban a punto de dispararle, vuélvele a llamar que no te habrá entendido. Y le llamó y dijo, Boris, que me dicen que, bueno, en 2 palabras, expande un poco más. ¿Cuál es la situación? Not good. Entonces, peligro de resumir, pero aún así yo elegiría átomo, gen y bit para describir la ciencia del siglo XX. Átomo nos puede llevar a una ingeniería con átomos, nanotecnología. El átomo es una cosa pequeña, una cosa muy pequeña. Un átomo, por ejemplo, es a una manzana como una manzana es a la Tierra. Pero aún así, en unos gramos de un material hay más átomos que estrellas hay en el universo, en la que hay 100.000 millones de estrellas en cada galaxia y 100.000 millones de galaxias en el universo. Pues en un gramo de material hay 1000 veces más que este número, o si queréis,
como Fernando es muy exacto, 6.000 veces más átomos que estrellas en el universo, ¿no? Y todo eso, sin embargo, hay muy pocos átomos. Todo eso se codifica en una de las joyas culturales de la humanidad, que es el sistema periódico. El sistema periódico es todos estamos hechos de átomos, todo está hecho de átomos, excepto materia, situaciones y energía, no estamos para disquisiciones. Y son los ladrillos del universo. Ahí ven el silicio, que tiene, pues, no sé cuál es el número atómico, 14 de protones, o el uranio. Ahí tienen la energía nuclear y tienen toda, gran parte de la microelectrónica del pasado. Y uno de estos, el tungsteno, el wolframio, que está por ahí, en mitad ahí está, en la tercera línea horizontal, la cuarta de amarillo, se descubre en el País Vasco, en Bergara. Esto es una cosa admirable. El gran político y humanista navarro, don Manuel de Irujo, ministro de la República, decía, me lo dijo su sobrina, le decía a su sobrina, que los vascos deberíamos estar orgullosos aunque solo fuese por haber contribuido a descubrir uno de estos ladrillos 92, luego hay otros artificiales, del universo, ¿no? Entonces, esto es algo que también me parece importante. Hoy, sin embargo, en el Donostia International Physics Center, ya sabía yo que iba a fallar, lo de los vídeos siempre cuando se cambia. Aquí, si todo hubiese ido bien, estos son átomos de plata y oro sobre una superficie de cobre, se tenían que ordenar para escribir DIPC. Lo he probado al venir aquí y, por supuesto, funcionaba. No tiene nada que ver con la lemniscata. Eso quiere decir que igual podemos pedir al Ayuntamiento de Beasain un ordenador de otro tipo. Bueno, o la culpa es mía por no haber llegado antes y chequear. Pero, en cualquier caso, hoy podemos escribir con átomos Donostia International Physics Center. Y esto me lleva a la siguiente palabra, que es bit. El bit es los ordenadores. La física cuántica, hay dos físicas cuánticas, luego explicaré. La física cuántica ha permitido la electrónica moderna, ha permitido los computadores. Abre paso a la inteligencia artificial y a muchas más cosas. Fíjense, los móviles, por ejemplo. Hoy este móvil que tienen ustedes en la mano tiene más poder de computación que los ordenadores millonarios en dólares que gobernaron el aterrizaje en el programa Apolo. Ya ven la diferencia ya en 2005 y 2023, cómo va esto. ¿A dónde podremos llegar si lo que hemos conseguido con los ordenadores, con los transistores habituales, es un modelo del transistor descubierto en los Bell Telephone Labs hace 50 y tantos, si se sustituye por transistores atómicos? Podemos multiplicar por 100.000 la velocidad. ¿Y a dónde podremos llegar en la segunda revolución cuántica si en vez de utilizar la mecánica cuántica de forma tradicional podemos utilizar los principios mismos de la física cuántica para calcular? Si en vez de bits 0 o 1 podemos calcular los bits cuánticos, quantum bits. ¿Y a dónde podremos llegar si unimos quantum bit con neuronas? Tenemos desafíos y oportunidades inmensas, ¿no? La inteligencia artificial. Max Perutz descubrió la estructura de la hemoglobina, proteína. Le costó 25 años en Cambridge, en el Cavendish Laboratory. Hoy se hace en 1 hora. Y si se utiliza la inteligencia artificial, se puede descubrir con mucha más eficiencia cómo las proteínas se doblan a sí mismas, que son las responsables de las enfermedades. O sea, tenemos un camino infinito y optimista, yo diría, enfrente de nosotros. Y la tercera palabra es gen. La física cuántica, a través del enlace químico y entender bien las estructuras de difracción, abre el camino al descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN a través de una foto. Esta es una foto que es la difracción de rayos X del ADN. Si yo mando luz visible a través de una ventana, aparecen zonas claras y oscuras, porque la luz se difracta, es de naturaleza ondulatoria, y así como dinero más dinero es mucho más dinero, pues luz más luz a veces es mucha más luz, pero a veces es oscuridad, ¿no? Eso lo ven en las ventanas y en la sombra, en las paredes. Si en vez de luz visible, rayos X, y en vez de rendijas de una ventana son planos atómicos, podemos ver la estructura atómica, en este caso del ADN. Esta es la foto científica más importante del siglo XX.
realizada por una mujer que fue injustamente tratada por ella. Yo le suelo llamar la piedra de Rosetta de la vida. Y luego verán por qué es un nombre muy apropiado, ¿no? Pues esta foto da paso a elucidar la estructura de doble hélice del ADN. Esto es el modelo original que está en el Cavendish Laboratory. Por cierto, no se descubre como cree todo el mundo, y los biólogos y los médicos, incluso sabios explican que se descubrió en el laboratorio de biología de Cambridge. Es el laboratorio de física, un pequeño laboratorio donde Watson y Crick, por cierto, Watson vive todavía, descubren la estructura de doble hélice del ADN que lleva a la terapia génica y que lleva a la posibilidad de medicinas personificadas, etcétera, ¿no? Y que lleva profundos dilemas éticos en el futuro. Porque si yo tengo la enfermedad de Huntington, ¿quién estaría en contra de modificar un gen para curarla? Yo, desde luego, no. Ahora, si le quiero poner ojos azules a mi hija, si le quiero hacer más alto, más alta, hay una diferencia entre remediar y mejorar. Si entramos casi en el tema de la eugenesia con grandes problemas. Y esto ahora es especialmente relevante porque hace unos años, pocos, 6, se ha descubierto una tecnología. Yo tuve el honor de presidir el jurado del Premio Princesa de Asturias, que les dio el Premio Princesa de Asturias. 6 años después les han dado el Nobel, la tecnología CRISPR, a 2 mujeres, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier. Ahora se puede editar el ADN con precisión casi atómica, sustituyendo partes del genoma por otros, ¿no? Esas 3 palabras siguen definiendo el siglo XXI: materia, vida, complejidad. Átomo, gen y bit. Antes de seguir adelante entrando en temas de aplicación, sí me gustaría señalar algo que ha explicado brillantemente en ese euskera tan bonito. Yo le tengo envidia por muchas cosas a Plazaola, pero sobre todo por ese euskera. Yo creo que si yo hablase euskera como él, yo sería presidente de España. Pero... Bueno, entonces él ha señalado una característica esencial de la ciencia, que a veces no se entiende bien, y es el largo plazo. Lo ha dicho de otra forma: esfuerzo colectivo, es parecido, o si queremos progreso. El arte es yo, la ciencia es nosotros. Nos apoyamos siempre en las espaldas de los gigantes anteriores. Por eso es tan importante lo que cada investigador, cada joven hace, porque él lo ha dicho muy bien, son eslabones en la cadena. Somos eslabones en la cadena. Lo explica bellísimamente André Gide en el prólogo de su diario, cuando dice que todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada de las que les precedieron. Qué bonito, qué bonito. Bueno, lo dice Arce casi igual: iturri zaharretik edaten dutura, beti berri denura iturri zaharretik. O izan zirelako gara edo gara izango dira edo. Es la misma idea. Obra colectiva, la obra colectiva. Fíjese, el descubrimiento del ADN y el descubrimiento del genoma es una historia de 200 años. Empieza, esto como no, ya tengo un lío aquí. Arriba a la izquierda tienen la figura de difracción que un médico, Thomas Young, enciclopedista para los ingenieros, el del módulo de Young, de electricidad, figura de elasticidad, ve la difracción por una ventana. Ahí a la derecha es la difracción de sustituir la luz visible por rayos X y la rendija por planos atómicos, y eso es la estructura que se llama de un cristal. Luego está la figura del centro, la piedra de Rosetta de la vida, y luego abajo es el paso del DNA a las proteínas. El dogma fundamental de la biología molecular es que el DNA, el ADN, no manda directamente el mensaje, sino es a través del RNA. Eso es muy importante para las vacunas del RNA mensajero, en la que se basa la tecnología de Moderna y de Pfizer. Entonces, esto es pasar de la luz a la vida, y se requiere 200 años.
y es un fruto exclusivamente de la ciencia básica. Si le hubiésemos dicho a Watson y Crick que descubriesen una vacuna y les hubiésemos forzado a tener una patente, no hubiesen descubierto, no se hubiesen preguntado por la estructura de doble hélice del ADN. Hay ejemplos tremendos, puede ser el láser, que durante muchos años se llamó una solución a la búsqueda de un problema, el GPS, que funciona con conceptos esenciales difíciles de la teoría de la relatividad restringida y generalizada, porque el tiempo fluye diferente según que estemos en un pico o en la Tierra, porque el campo gravitacional es distinto, o si nos movemos a una cierta velocidad, todo eso. Pero a mí me parece que el DNA es un ejemplo paradigmático de los beneficios de la investigación básica. Otro es la resonancia magnética nuclear, la imagen por resonancia, algo que nunca se hubiese descubierto con un programa millonario destinado a buscarlo. Y esto es muy importante y eso quiero transmitirles aquí luego en detalle para la futura política científica de los países desarrollados, incluido, por supuesto, el País Vasco. Pero el segundo punto es que es una obra colectiva, pero es largo plazo, lo que exige continuidad en las políticas. Cuando la ciencia no es algo que se improvise y se pueda crear de repente cuando llega un problema. No es algo que se improvisa cuando llega una pandemia y tenemos que meter mucho dinero para solucionar el problema. No, y de hecho no lo han solucionado los que han metido mucho dinero, sino los que tenían una tradición científica fuerte en la que sí ha sido rentable ese dinero. Exige continuidad en las políticas. Y esto es muy importante porque a veces hay mucha distancia entre el momento del descubrimiento y el momento de la aplicación. Cuando Newton descubre la ley de gravitación, no estaba pensando en el Sputnik, que llegó 270 años después, ¿no? O el GPS, como he dicho, o las vacunas con el RNA mensajero. Es difícil de estimar cuántos años de esfuerzo, de inversiones, de sufrimiento, de cuánta gente se ha tenido que meter para haber podido llegar a la vacuna. Una obra colectiva y el largo plazo. Y por eso yo estoy de acuerdo. Iñaco Pérez, un gran divulgador, antiguo rector de la Universidad del País Vasco, una de las mentes más lúcidas del País Vasco, en mi opinión, le dio este título que yo siempre también venía repitiendo. A mí no me importa que otros digan lo mismo, etcétera, porque lo que es bueno pertenece a todos. Un momento estelar de la humanidad. Fíjese que la pandemia, el 31 de diciembre del 2019, fueron los primeros datos. Que luego nosotros lo teníamos allí, lo veíamos en China, no lo veíamos, lo teníamos en Bérgamo. Y no nos lo creíamos. Y aquí seguíamos haciendo manifestaciones o partidos de fútbol, etcétera. Pero ya el 10 de enero más o menos, hacia el 8 o 12, no sabe, un chino, contra sus autoridades, contra sus jefes, hace público el genoma del virus, del coronavirus. Esta decisión, adelantando un mes, ha salvado miles, si no millones de vidas. Otro de los chinos se manifestó absolutamente a favor de hacer público todo y fue castigado. De hecho, él murió de coronavirus. Esos son los héroes anónimos del coronavirus, ¿no? Pero ya el 31 de diciembre ya es la primera validación. El 31 de diciembre, dos médicos de origen turco trabajando en Alemania ya tienen diseñada la vacuna. Transfiriendo el conocimiento que tenían de su investigador en el cáncer a través de lo que se llama el RNA mensajero al problema del coronavirus. Y en el 26 de enero ya estaban todo diseñando y pronto, no me acuerdo exactamente cuándo se puso, pero en menos de un mes se inyecta la primera vacuna a los voluntarios. Luego tarda 270 días porque hay que garantizar todos los plazos, porque en ciencia y también el coronavirus se puede ir lo más rápidamente posible, pero no más, porque entonces se arriesgan muchas cosas. Y yo creo que se han hecho bien en este punto, ¿no? Es el resultado esto. Estos se llaman Ugur Sahin y Özlem Tureki, es un matrimonio que vive en Mainz. Han sido galardonados junto a otros 5 más, entre ellas Katalin Karikó, que es la que permitió que el RNA mensajero fuese modificado de forma que la reacción
no matase al propio enfermo, etcétera. Bueno, pero estos han sido galardonados este año por el premio Príncipe de Asturias también. Fijaros, Watson y Crick, ADN, Charpentier y Domhnall, CRISP, ahora el RNA mensajero. Es la ciencia que ha provocado el desarrollo de la vacuna, es fruto de una extraordinaria colaboración internacional, en la que han tenido, y de una extraordinaria colaboración público-privada. Es muy importante, y el País Vasco lo está haciendo, en mi opinión, bien en esta colaboración estratégica público-privada, tanto en educación como en sanidad. Pero esto es una extraordinaria colaboración desde la secuenciación, como he dicho, por científicos chinos, hasta la elaboración de estas vacunas por inmigrantes. Una ironía para aquellos supremacistas blancos que quieren despreciar el talento de otras razas, ¿no? En todo caso, la lección del 2020 fue que una colaboración internacional como la que se está impulsando en el ecosistema que hemos contribuido a crear en el País Vasco trae muchísimo más beneficio que ir por separado. Michelena hace tiempo que dijo bakarrik ibiltzea ez da ona, ¿no? Un detalle, que la vacuna ha sido un éxito, se lo comunica Albert Burka, el CEO de Pfizer, a un judío griego, a un musulmán turco, a Ugur Sahin, ¿no? 105 días fue el tiempo de respuesta a la primera inyección y 200 días más para extenderse a toda la población. Ahora bien, alguien puede pensar, hay que investigar, centrarnos en lo biomédico, en lo que cura, como otros pueden pensar, centrarnos en lo que da trabajo. Eso no funciona nunca así, porque ni lo que cura ni lo que da trabajo es lo que uno quiere diseñar para curar y para hacer trabajo. Por lo tanto, mi tesis, que es un punto importante y si me apoyan, pues seguramente tendremos más fuerza, que sería un error profundo centrarnos solamente en lo biomédico, no solamente en lo aplicado. El problema de solo avanzar en lo aplicado es que responderemos brillantemente a los problemas que ya conocemos, pero estaremos indefensos cuando lleguen los nuevos, como ha pasado cuando ha llegado el coronavirus, ¿no? La ciencia debe avanzar en todos los frentes, porque no sabemos lo que va a venir y, por lo tanto, tenemos que estar preparados con un arsenal de posibilidades para cuando llegue, ¿no? El premio Nobel de Química Korber decía que el desarrollo de la curiosidad acerca de los hechos básicos de la naturaleza ha demostrado a lo largo de la historia de la ciencia médica ser la ruta más práctica y más eficaz respecto incluso al coste para conseguir aparatos y medicinas con éxito. Investigaciones que parecían absolutamente irrelevantes para cualquier objetivo práctico han producido los mayores descubrimientos de la medicina: rayos X, la penicilina, la vacuna de la polio, la ingeniería genética, anticuerpos monoclonales, el ADN recombinante. Y todo eso ha venido de curiosidad en los ámbitos de la física y la química, aparentemente no relacionados con ningún problema práctico. La cadena desde el descubrimiento práctico al producto y al bienestar es muchas veces oscura y lenta, pero sin lo básico la cadena colapsa y es muy importante. Y la legítima preocupación de los poderes públicos por fijar objetivos a la ciencia debe ser compatible con crear un caldo de cultivo en el que la imaginación pueda florecer. Más importante y, sobre todo, más rentable que fijar objetivos a la ciencia es crear un caldo de cultivo donde la creatividad pueda florecer. Ahí tienen más ejemplos. Los rayos X se descubren en 1894 por casualidad y tenemos el escáner CAP. Positrón se descubre en 1932. El positrón es la antipartícula del electrón, o sea, el electrón negativo, el positrón positivo, por decir así, antimateria. Y hoy tenemos diagnóstico hecho con antimateria. ¿No es maravilloso? La terapia de protones que ahora estamos viendo, yo he trabajado muchos años a lo largo de mi vida en entender cómo un protón se para al entrar en un medio material, cómo transfiere la energía a un medio material. Por lo tanto, si tenemos un tumor con gran precisión, podemos focalizarlo para que el protón libere gran parte de su energía
en el tumor y no en todo el entorno del tumor, como pueden hacerlo los rayos X. ¿Quién iba a pensar que preguntarse cuáles son los mecanismos por los cuales un protón transfiere energía a un medio material iba a ser tan decisivo en medicina? O el DNA, como ya hemos visto, ¿no? Todos estos, cada uno, ganan por lo menos un Nobel, ¿no? Caricó decía en Asturias, en octubre, que las posibilidades de la tecnología son infinitas. ¿Por qué no soñar en nanopartículas que cada una atrape al coronavirus una a una? ¿Y por qué no? Ahora no se puede hacer, ahora no se hace así. Ahora es el RNA, la proteína, provocan la reacción, los anticuerpos, pero igual esto está abierto, ¿no? Y lo que quiero decir que en esta parte de mi charla es que tenemos que tener muy claro estos conceptos si queremos estar preparados para lo que no sabemos, pero vendrá. En definitiva, que la salud de las naciones va a depender cada vez más de la salud de las naciones. Y eso me lleva a un concepto importante, que es la necesidad de que la sociedad tenga una cultura científica. Porque una cosa es la política científica, que es diseñar instrumentos para que el conocimiento avance en la frontera, y otra cosa es la comunicación científica, crear una sociedad científicamente informada. Y esto se ha revelado tremendamente decisivo en la pandemia, tanto casi o sin casi como las vacunas. Porque lo que se ha oído, los miedos que se han diseminado, las posverdades que se han dicho, han creado muchos problemas y han contribuido a mucho sufrimiento, ¿no? La pandemia ha revalorizado la ciencia. Esperemos que no nos acordemos de Santa Bárbara más que cuando truena, ¿no? Creo que la información pública basada en la ciencia, insisto, es tan importante para la pandemia como las vacunas. Y esta información pública basada en la ciencia tiene dos aspectos. Una es la información de los expertos en tiempo real para que los políticos puedan tomar las decisiones. Lo que yo llamaría un ecosistema de evidencia. Es mejor un informe bueno a tiempo que un informe perfecto demasiado tarde. Y tenemos que estar preparados para que ese consejo científico llegue a los que toman las decisiones. Pero también es muy importante que la sociedad en general, ustedes, yo, porque nosotros sabemos un aspecto muy pequeño de la ciencia, estamos tan informados de otros campos, porque una sociedad científicamente informada es más culta y por lo tanto más libre para tomar decisiones que configurarán su futuro. Y la cultura científica tiene tres aspectos. Uno es hechos, que no tienen que ser explicados en detalle, que es el átomo, que es el electrón, que es el bit, que es el ADN, etcétera, ¿no? Que no es fácil comunicar esto a la sociedad. Yo mismo tengo mi cuota de fracasos, ¿no? Yo soy hijo de médico, esposo de una médica, padre de una médica que acaba de aprobar el MIR, me ha quitado un peso encima, no solo aprobar, muy bien. Pero bueno, pero tengo otra hija que es igual de inteligente o más, que tiene déficit de atención. Entonces yo le quiero motivar y le explicaba, la cultura científica, le explicaba el sistema periódico. Fíjate María, la primera se llama Ainhoa, la segunda María. Fíjate María, qué maravilla el sistema periódico, una obra cultural de la humanidad, ladrillos del universo, todos desde la galaxia hasta el pan está hecho de átomos. Uno de ellos se descubrió Vergara, Irujo decía, lo que les he contado a ustedes, que espero que les haya gustado. Y ya cuando caliente con mi entusiasmo le pregunté, bueno, ¿qué? ¿Tienes alguna pregunta? Me contestó, Aitá, ¿tú crees que estará abierta la heladería? O sea que todos tenemos nuestra cuota de fracaso, ¿no? Primero, pues, hechos. Segundo, cómo funciona la ciencia. Es muy importante transmitir a la sociedad que la ciencia requiere un pensamiento crítico. Y la ciencia no proporciona certezas absolutas. Esto hay que entender. Y yo he dicho una y otra vez que los que atacan a la ciencia porque corrige sus opiniones deberían avergonzarse. Porque corregir es un éxito. Frente a la evidencia, cambiar de opinión es un éxito, no un fracaso, ¿no?
de la ciencia, ¿no? Aprender a vivir, por lo tanto, cada vez más en una sociedad tan científica y tan tecnificada, con incertidumbres. Tenemos que aprender a vivir en una ética de la incertidumbre. La ciencia no proporciona verdades absolutas. Esta señora Jocelyn Bell, que debía haber sido premio Nobel sin ninguna duda, y no lo fue, no por ser mujer, como la otra, probablemente por ser demasiado joven, porque como ella me dijo a mí, ella ha estado en San Sebastián 5 o 6 veces, a cualquier cosa que se le invite, es una conferenciante excepcional, astrofísica, la descubridora de los púlsars, que son estrellas de neutrones que giran. Ella siempre dice que la ciencia es búsqueda para comprender, pero nunca debía proclamar que algo es absolutamente verdad. Nosotros solo podemos aspirar a verdades, acercarnos a la verdad y quizás asintóticamente lo mejor posible, ¿no? Por lo tanto, primero hechos, primero qué es ciencia y qué no es, y qué es pensamiento crítico y qué no es, y tercero, las implicaciones sociales, políticas, culturales, sanitarias de la ciencia. Hemos de identificar, por lo tanto, las noticias falsas como un problema grave y que exige dedicar tiempo. Y el fracaso no es nada malo. Catalín Caricó dijo en Asturias: no nos detuvimos ante el fracaso, sino que lo usamos para impulsarnos a pensar de forma crítica. Por lo tanto, ciencia, salud, ciencia, economía. En este siglo, yo creo que la imaginación, la capacidad intelectual, la organización de nuevas ideas serán los elementos estratégicos más fundamentales. También, no solo la salud de las naciones, parafraseando el famoso título de Stuart Mill o de... me parece que sí. Adam Smith, sí. Adam Smith, gracias. La riqueza de las naciones, esta vez dependerá de la riqueza de las nociones. El conocimiento va a ser la materia prima del desarrollo económico. Y a diferencia de otros valores tradicionales, como el capital, la tierra, etc., el trabajo, tiene una capacidad de expansión ilimitada. No es como el jabón. Incidentalmente es lo mismo que cuidar al idioma. Cuando uno más habla de euskera, no lo gasta, lo enriquece. Cuando uno más avanza en el conocimiento y en la ignorancia que trae este avance del conocimiento, porque el mayor producto del avance del conocimiento a veces es aumentar la ignorancia. Nos damos cuenta que desconocíamos cosas que antes no sabíamos que desconocíamos. Es lo opuesto al jabón. El jabón, cuanto más se usa, menos hay. El conocimiento, cuanto más se usa, más hay. Lo mismo que el uso del euskera. Aquí tienen una gráfica de la riqueza de las naciones, de algunos países, en función de la inversión o de la producción científica. Hay una correlación clara, pero correlación no es causalidad. Pero hay un estudio a lo largo del siglo XX en que se da el Producto Interior Bruto per cápita de los norteamericanos en función de los años, es un crecimiento exponencial. Incluso los momentos más duros como el 29, pues tampoco hay una gran desviación. Hombre, para los que lo vivieron, sí, tremendo. Ahí es la curva del 17, del 7, del 9, también se ve el año 2009. Ahora tendremos otra con el problema de la agresión militar de Rusia a Ucrania, ¿no? Pero es claro que en este estudio que he realizado por Solow y por Arrow se ve claro que los factores tradicionales no hubiesen sido posibles. Esto es debido a lo que se llama el residual de Solow, que algunos califican de un 50% debido a la ciencia de la economía y otros un 80%. Los americanos lo entienden muy bien, los empresarios norteamericanos. A mí me preocupa mucho cuando oigo a nuestros empresarios decir, no, que yo quiero que me eduquen a la gente para el trabajo de mañana, para cuando venga mi empresa. Oiga, una universidad cuya única obsesión o mayor obsesión sea la empleabilidad no está bien enfocada. Yo quiero un empresario que me diga, oiga, tráigame ideas nuevas, desafíeme, póngame algo que yo deba intentar hacer, ¿no? Los americanos lo dicen, nuestro mensaje es simple. Nuestro sistema educativo, lo pueden leer ustedes y así descanso yo, ¿no?
¿Ven bien? Esto es una carta de los Chief Executive Officers de las mayores empresas de base tecnológica norteamericana al Congreso, pidiéndoles no que investiguen lo aplicado, sino que precisamente sigan investigando en lo básico. Eso es muy importante. Aquí se ve también la riqueza de las nociones y la riqueza de las naciones. Por tanto, un resumen de política científico-técnica. Todavía estoy a tiempo, porque tu brillante intervención a mí me ha gustado mucho. Yo te hubiese dejado dar la charla por mí, pero... Una política científico-tecnológico he explicado 3 cosas. Largo plazo, colaboración con la administración. Es otro punto muy importante. Es muy importante, y yo creo que el País Vasco se consigue lo máximo que podemos, porque la administración tiende a regular, la burocracia tiende a expandirse. Es muy importante una colaboración con la administración que deje a los científicos, que deje a los tecnólogos volar la imaginación, libre de trámites administrativos y de pasar la mitad del tiempo rellenando funcionarios. Eso es muy importante. He dicho también no concentrarse en lo biomédico y, sobre todo, hay un punto que quiero señalar. Yo soy totalmente partidario de la colaboración estratégica pública-privada, pero lo público, sobre todo en lo básico y en sanidad, tiene que tener un papel muy relevante. Paseando por París, vi un cartel, viva el servicio público, que decía, cuando todo sea privado, se nos privará de todo. Y ese es el riesgo, por lo tanto, lo público, lo cual incluye también la discusión sobre la eficiencia. No tenemos por qué dar por sentado que lo público tiene que ser ineficiente. Y esto debe llevar a un clima que apoye la innovación, a un clima que apoye. Porque la innovación no es algo lineal. El sistema no funciona. Yo hago investigación básica, después con I+D, después este resultado lo aplico a la economía. No. Muchas veces la tecnología, las aplicaciones van delante. O sea, la máquina de vapor va delante de la termodinámica. No es creada por la termodinámica. Es una relación no lineal, sinuosa, como la mente de una persona. Y así funciona. Y así hay que entenderlo. Y por lo tanto, de ahí viene otra vez una llamada a la libertad, ¿no? Cuando se escriba la historia, que ya se ha escrito, está traducido al castellano, de la vacuna de Pfizer, de BioNTech, uno verá cuáles son los infinitos caminos que se cruzaron, la suerte, tal, esa no linealidad, esa sinuosidad que requiere la innovación. Y la innovación requiere también asumir riesgos. Asumir riesgos. Para que una empresa, un laboratorio como el DIPC tenga éxito en su investigación o tenga éxito en transferencia de ideas a la empresa, hace falta, en mi opinión, 2 cosas que están en el logo del DIPC y que yo las puse en mi discurso inaugural el año 2000. Una es confianza en las personas, elegir bien a las personas y confiar en ellas, ¿sabes? Y la otra es freedom to fail, libertad de fracasar, libertad de equivocarse. El que considere que es un fracaso el no acertar en un proyecto no ha entendido nada lo que es la creatividad, lo que es la libertad, etcétera, ¿no? Hace falta también desarrollar equipos, tener en mente. Hoy no es posible el hombre del Renacimiento. Einstein se refería a Thomas Young, al de la piedra de Rosetta, la difracción, como el último hombre que lo sabía todo. Hoy no es posible un hombre del Renacimiento, pero hay que buscar equipos del Renacimiento y dejarles funcionar. Y otra cosa es el desarrollo armónico de las diversas partes del sistema, lo aplicado, lo básico, el desarrollo, etcétera. Por eso, el gobierno no debe, en mi opinión, apoyar a las empresas en la competitividad del momento, sino debe crear los instrumentos para crear las empresas y ayudar a las empresas competitivas del futuro, ¿no? Del futuro. Y otro, cuando hablaba Fernando, recordaba, qué pena que no he traído, porque él me acompañó, yo tuve el honor de ser elegido, estaba además comiendo con él cuando llegó la noticia. Nadie me había dicho honoris causa en tecnología por la Universidad de Aalto, y él me acompañó. Y estoy seguro que si llego a poner la foto del honoris causa tendrá que recibir bromas durante 5 años en los bares del Goierri, cuando le veis con su frac y el sombrero de copa.
Tampoco es que yo, que soy casi un pastor del Roncal, pueda presumir mucho, pero bueno, eso ahí estuvimos. Pero la idea que me ha traído es, tenemos que lograr un anclaje geográfico de la excelencia. Porque a veces se dice, bueno, pues cogemos esta idea allí, ¿qué más da que otro lo haga? Cogemos, incluso para copiar hay que tener talento propio y excelencia propia. Uno puede exportar un laboratorio de producción a Irlanda, porque los impuestos son, pero la Universidad de Cambridge no se exporta, la Universidad de Aalto no se exporta. Y ojalá en el futuro sepamos crear una universidad de excelencia en que podamos decir con orgullo que la Universidad del País Vasco no se exporta. Está anclada geográficamente porque ese entorno geográfico crea un caldo de cultivo, un entorno de relaciones, de transferencia de ideas, etcétera, que afecta por osmosis a todas las actividades de la sociedad. Porque los picos no surgen del mar, los picos surgen altos en cordilleras y las pirámides tienen un pico y una base. Y ese esfuerzo colectivo y ese desarrollo del anclaje geográfico de la excelencia puede producir que haya grandes picos porque hay pequeñas cordilleras y luego grandes cordilleras. Y ahora voy a terminar porque me dijo 45 minutos, estoy a punto de 3 minutos me queda. Y yo soy muy disciplinado, pero voy a terminar con una reflexión. La ciencia es la gran odisea, la gran victoria, el gran triunfo de la humanidad. Pero eso no significa que esté al margen de la crítica y debe responder a las preguntas que se le hacen y debe reconocer sus límites, que lo tiene. La ciencia tiene, podemos discutir en el debate, límites absolutos y límites relativos. Los relativos, esencial, los éticos, no quiere decir que los relativos sean los menos importantes. Y la ciencia ha contribuido a que hoy la humanidad, a la que ha traído tantas soluciones, tenga problemas. Uno tremendo. Hay 3 problemas esenciales, en mi opinión, de la humanidad, son que la ciencia no ha solucionado y es muy difícil. Uno son las armas nucleares. Ahora lo estamos viendo. Fermi dijo, el gran premio físico italiano, premio Nobel, dice que la probabilidad de que haya un loco con poder en el futuro no es despreciable y, por lo tanto, soy pesimista sobre el futuro de la humanidad. Quizás hace un mes yo no hubiese estado tan preocupado por estas palabras de Fermi. Hoy estamos viendo, ya se habla con una gran ligereza sobre las armas nucleares. Pero recordemos que, bueno, en esto hemos mejorado también, porque antes había 53.000 armas nucleares en el mundo. Ahora hay unos 16.000 o así, 8.000 tendrán los americanos, 6.000 los rusos, 300 los franceses y los chinos, 250 los ingleses, 135 Pakistán, 135 la India, Israel no se sabe ni se sabrá y Corea del Norte tampoco, y vete a saber si Sudáfrica, para empezar a preocuparse, ¿no? Entonces, y ahora se está usando la amenaza nuclear como arma de negociación. Otro es, los científicos fueron muy ingenuos cuando Niels Bohr le dijo a Churchill que los científicos tenían que mandar. Churchill le contestó, scientists should be on tap, not on top. Tap, not on top. ¿Qué quiere decir esto? Como el grifo, que cuando lo quieren los políticos abren el agua, pero no mandando. On tap, not on top. Eso solo se puede decir en inglés. Y obviamente este es un tema que todos debemos vivir en esta incertidumbre. Otro tema es el equilibrio con el entorno natural. Es un tema grave también. Y otro tema es las tecnologías disruptivas. Si entramos en las interfaces de nano con la neurología, y bueno, Jiménez de Laje puede hablar de Alzheimer, pero hay las posibilidades de intervenir en el cerebro, leer el cerebro, etcétera. La inteligencia artificial. Si se llega a un momento en que una máquina es capaz de mejorarse a sí misma, ¿es humana o no es humana una máquina? ¿Nosotros qué somos? Robots basados en tecnología del carbono, ¿o no? Pero afortunadamente nos salva que el todo es mucho más que la suma de las partes. Entonces hay una propiedad emergente. ¿Y eso qué sería? Tecnología del silicio. Si se llega a un punto en que las máquinas se mejoran a sí mismas, hay un momento delicado. O sea que estos problemas los tenemos. Y luego la pregunta clave de cómo alimentar a una población
una frase de Koen Tanuchi, adaptada, modificada, pero los grandes desafíos de la humanidad es cómo alimentar a una población en creciente crecimiento, constante, proporcionar agua limpia, ¿no? Generar energía renovable, preservar y curar enfermedades, o frenar el cambio climático global, o el crecimiento de la intolerancia y el fundamentalismo. El tema de la energía, la solución se la dará Fernando, es la fusión termonuclear. Pero, además, si ese problema se solucionase, es muy difícil porque hay una ley de la naturaleza, que es la ley de Coulomb, que es muy difícil ir contra ella, pero si ese se solucionase, prácticamente todos los otros, no el crecimiento de la intolerancia y el fundamentalismo, tendrían solución. ¿Por qué? Porque el agua, por ejemplo, no habría ningún problema con una energía sin coste práctico, pues para calcular, construir o producir agua limpia de los océanos. El medio ambiente, obviamente, gran parte de los problemas vienen de un incremento total del uso de la energía a través de los medios para producir alimento, carne, lo que sea, ¿no? Ese es un tema fascinante, y estoy seguro que disfrutarán de la charla de ahora. Por eso yo creo que el desarrollo, y sobre todo el problema del medio ambiente, no puede venir de una explotación directa y limitada de la naturaleza por parte del hombre. Tiene que ser resultado de un avance creciente en el conocimiento de la materia, de un avance en las fronteras del conocimiento, de aprender a hacer más usando menos, aumentando la eficiencia. Porque si después de todo lo que hemos visto pensamos que podemos seguir machacando inmisericordiamente a la naturaleza, no hemos entendido mucho. Yo creo que el futuro, tanto en el tema de lo nuclear, como en el tema de las tecnologías disruptivas, como en el tema del medio ambiente, dependerá de que acertemos en las opciones políticas, económicas y sociales, con visión a largo plazo. Y para eso las ramas científicas de las humanidades no son suficientes. Las otras ramas de las humanidades, no las humanidades, son imprescindibles, y es bueno que las universidades como la nuestra no se concentren solo en ciencia y tecnología, sino que se concentren en todo lo demás que también es ciencia, porque yo di una charla sobre aspectos sociopolíticos del COVID en Pamplona, y el presentador, un teólogo ejemplar, Guillermo Mújica se llamaba, me sorprendió dándome una definición de ciencia que era del teólogo Bombard, que creo que 23 lo llevó al Vaticano. No estoy muy versado yo en estos temas, pero al Vaticano, que decía que ciencia es una materia que usa los métodos adecuados para contestar a las preguntas que se hacen. Y en ese sentido, la economía también es ciencia, aunque no tenga capacidad predictiva, la ética también es ciencia, o la teología puede ser ciencia. Y todas estas ramas deben colaborar. Deben colaborar en la definición de que se logre una ciencia con conciencia, ¿no? Y termino con 4 citas. La primera es de Bertrand Russell. La ciencia, como prosecución de la verdad, no es superior ni inferior al arte, pero como poder económico, poder tecnológico, poder en la salud, tiene una importancia práctica a la que no puede aspirar el arte. Bertrand Russell. Einstein. Perfección en los medios y confusión en los fines caracteriza nuestro siglo. Esto es tremendo. Si esto sigue así, iremos al desastre. Pero iríamos en contra de nuestra propia evolución, de encontrar las salidas. Yo soy optimista, hoy menos que hace 10 días, pero sigo siendo optimista. O la frase de Eliot, que es en The Rock, es muy buena. ¿Dónde está la sabiduría que he perdido en el conocimiento? ¿O dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Ahora podríamos añadir dónde está la información que perdemos en la Internet, pero esto sí. Y para acabar, una cita de Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina, sufrió en su juventud con los nazis, etc. Murió a los 110 años, senadora vitalicia por Italia. El progreso depende de nuestro cerebro, que es la máquina más perfecta del universo, creo yo, de lo que sabemos. ¿Habrá otras vidas allí? Eso puede ser. Siempre surge esta pregunta. Yo no tengo la respuesta exacta, pero sí que tengo mi opinión.
Esta máquina debe usarse, sobre todo la neocortical, para ayudar a los demás y no solo para hacer descubrimientos. Una vez más, ciencia con conciencia, este sería el mensaje de hoy. La ciencia, pues, es decisiva económicamente, imprescindible para nuestra salud, esencial culturalmente y además, y este sería tema para otra lemniscata dentro de 7 años, cada 7 años suelo venir espero estar aquí, además es estéticamente hermosa, es bella, eskerrik asko. Cuando le cuente a mi hija María que me han aplaudido mucho, dirá, bah, ya sea para menos. ¿Alguna pregunta, comentario? Hola. Hola. Al final de la charla le ha salido la palabra conciencia. Últimamente se ven bastantes físicos que están tratando de unir la conciencia, o por lo menos investigarla, como un ente primario del universo. Sería dentro de ese camino de investigar algo que se va investigando desde hace siglos a través de la filosofía, teología, todo eso, pero hoy en día hasta los físicos. Un ejemplo de ellos, paradigmático, parece ser Federico Faggin, el que puso a punto el microprocesador en Silicon Valley en los años 70. Que está tratando de financiar de forma multidisciplinar los que investigan, científicos que tratan de investigar la conciencia y que, claro, no encuentran financiación en una universidad normal. Mira, estos están locos. Quería saber cuál es su posición o su opinión. Bueno, está implícito en lo que he dicho antes, pero voy a extenderme un poco más en algo que también se ha mencionado de forma muy, muy sutil en la presentación, que es la emergencia de propiedades nuevas. Si yo tuviese que resumir qué es lo que la ciencia ha aportado hasta ahora a la humanidad en 2 conceptos, diría, por un lado, los constituyentes últimos de la materia son pocos y obedecen a leyes simples de gran simetría. Para nosotros átomos, o si quieren electrones, neutrinos y quarks, pocos y obedecen a leyes. Pero el mundo de las cosas es inextinguible, es infinito, porque infinitas son las combinaciones que pueden surgir de las interacciones de estos átomos, lo mismo que 5 letras de un alfabeto producen infinitos textos, tanto en el mundo inanimado, como son los copos de nieve o las galaxias, como en el tema animado, como puede ser el jaguar o las personas. Por tanto, en cada nivel de complejidad aparecen propiedades nuevas, emergen propiedades nuevas, que son reducibles a los constituyentes, pero nunca deducibles de los constituyentes. Eso quiere decir que esta emergencia de propiedades nuevas ocurre, por ejemplo, aluminio es un metal, esta no es una propiedad que está en los átomos. El diamante, si le pegas una patada a un diamante grande, pues te duele, por una propiedad de la rigidez. Conforme yo voy aumentando en la complejidad, paso a la química, pues ya la química es física aplicada y mucho más. La biología es química y mucho más. Y vamos ya a la mente. La mente en su aspecto físico es biología y mucho más, porque obviamente las descargas físico-químicas y eléctricas que ocurren en el cerebro son parte de esa propiedad, pero nadie pensará que la belleza de un atardecer o de un cuadro de Velázquez o de una sinfonía se reduce a pigmentos o una sinfonía de Beethoven se reduce a curvas de presión. Por tanto, esa propiedad nueva, la máxima propiedad emergente, es la consciencia y quizás la conciencia. Entonces, ¿cómo se llega a entender eso? Pues no lo sé. Necesitaremos conceptos nuevos que sean
reducibles a los anteriores, pero no deducibles, y en esa búsqueda de conceptos nuevos, siempre que sea con calidad, con rigor científico, yo estaría a favor. Más alto, por favor. Sí, perdón. No, quería darle las gracias por esta charla, porque la verdad es que los temas que veía en el título, digo, joder, qué abiertos son. Tienen mucha relación entre ellos, pero quería ver cómo los tratabas y demás. Y yo, sinceramente, pertenezco a una generación que vemos un mundo mucho más oscuro, mucho más escéptico, pues con muchas sombras, debido entre, pues bueno, la pandemia, ahora con esta guerra que genera muchísimas incertidumbres. Y a mí, cuando hablabas, por ejemplo, de la economía, una de las cuestiones que más me chirrían es el uso que se le acaba dando a la ciencia, en qué sentido se le acaba dando y a quién beneficia al final del día, o cómo se gestiona esto. Entonces sí que considero que la ética es fundamental en todo esto, porque vemos pues, cómo se está gestionando ahora, por ejemplo, los recursos naturales de la Tierra, cómo se está pues, prácticamente poniendo en jaque el juego. O sea, hablando de armamentística nuclear, solamente, pues, ya sé que es una cuestión pues, que implica entre Ucrania y Rusia, tiene más cuestiones, pero al final a Europa tiene sus intereses, Estados Unidos tiene sus otros intereses y muchas veces se reducen a el precio del gas, el petróleo y demás. Entonces, pues sí que son cuestiones que bueno, me generan muchas dudas a la hora de pensar, a la hora de creer en ese futuro, pero luego digo, hostia, hemos conseguido en un año, la vacuna para un virus que, joder, a la gente se le olvida lo que es la peste negra, el infierno que vivió Europa. Los infiernos que se han vivido a lo largo de la historia y lo costoso que ha sido salir adelante en todas esas pandemias. Y nosotros en un año hemos conseguido darle la vuelta a esto. Y en esos momentos que pienso esto, pues sí que consigo, pues bueno, calmarme un poco. Así que muchas gracias. No, solamente era una aportación para darle las gracias por esta ponencia. Así que nada más. Pues muchas gracias. Sí, las dos, claro, ese sentimiento, fíjese, ahora en nuestros laboratorios, los laboratorios que yo presido, yo ya ahora soy reina madre, ¿no? Tengo una escuela de gente tan brillante que no necesito más que ir al aplauso, ¿no? Entre ellos la mujer de Plazaola, que hizo el doctorado conmigo. Pero tenemos varios ucranianos y rusos, y es un problema tremendo. En general, no todos los rusos están en contra de la invasión de Putin, porque creen que su seguridad, etcétera. Al final, obviamente, comentaba antes con Fernando, no hemos intervenido en Georgia ni en Chechenia, donde una masacre, Putin hizo una masacre. ¿Intervenimos ahora? No hemos intervenido, también les hemos dejado solo, pero intervenimos con armas nucleares, 6.000 armas nucleares, que cualquiera que conozca un poco de cálculos de energía nuclear, una de las armas nucleares de ahora haría aparecer a la de Hiroshima un paseo por el parque. Entonces ahí hay un problema tremendo, ¿no? Y como ciudadano a mí me angustia mucho si este hombre no se le da una salida, pero ¿qué salida se le puede dar, ¿no? ¿En dónde vamos a acabar? Por eso he citado el tema de la energía nuclear. No he citado otro para aumentarle su incertidumbre, que es el tema de las armas biológicas. Pues claro, las armas nucleares ahora por lo menos se ha parado la expansión, pero ya he citado los países que tienen armas nucleares. Pero hoy, con estas tecnologías modernas, la edición genética se puede hacer en un garaje con unas pocas decenas de miles de dólares. Entonces, la energía nuclear es tremenda. Y un virus que fuese como el coronavirus, pero inmune a la vacuna, al final acabarían luchando.
Las cosas son... cada vez que aumenta la posibilidad de hacer el bien, aumenta la posibilidad de hacer el mal. Ya Leibniz decía que todo avance en lo desconocido encierra en sí una amenaza. Y por eso he dicho que debemos aprender a vivir con estas incertidumbres. Y para eso, una sociedad científicamente informada es decisiva, porque no permitirá que se tomen decisiones irracionales y, pues, por ejemplo, en el caso de la pandemia, la absoluta irresponsabilidad frente a la evidencia científica que han tenido primero Bolsonaro y luego Trump. Eso ha sido criminal, en mi opinión. Entonces, una sociedad científicamente informada es muy importante y por eso Leibniz hace bien organizando esto y además, claro, invitándome a mí, pues mucho más. Bueno, muchas gracias por la charla. Y bueno, yo me doy cuenta de que muchos temas que se tratan, sobre todo con el tema de la pandemia, son asuntos que la mayoría de los ciudadanos no podemos no conocemos. Entonces, ¿cómo podríamos distinguir nosotros entre un científico y una persona, un charlatán, que haga un uso aparentemente lógico, pero equivocado de la ciencia? Eso es muy buena pregunta. Yo no puedo codificar en una serie de recetas la respuesta. Tampoco podría codificar una definición de belleza o de grosería. Yo no sé definir la grosería, pero reconozco a un grosero cuando lo tengo delante. Entonces, desarrollando una capacidad crítica, yo creo. La capacidad crítica, cuanto más aprendemos a pensar y sabiendo que no tenemos por qué saber. ¿Cómo vamos a saber? Si hoy el conocimiento, como he dicho antes, el mayor producto del aumento del conocimiento es aumentar la ignorancia. Que entonces cada vez estamos creciendo, el crecimiento es exponencial, pero sí que tenemos unos instrumentos de capacidad crítica, etcétera, que nos pueden alertar y al final se va destilando. Porque yo no necesito conocer el proceso de digestión científico de la digestión para disfrutar de una buena comida. No necesito saber leer una partitura para disfrutar de un buen violín. Entonces tenemos que aprender a reconocer los buenos productos a través de este pensamiento crítico que nos hace lo mismo que con el gusto, disfrutar de la digestión sin saber, de la comida sin saber el proceso, o disfrutar de una sinfonía sin leer la partitura. Nos podemos reconocer la bondad crítica de un pensamiento. Yo soy optimista y por eso siempre acepto, mucho más aquí, que es mi tercera vez en Beasain, yo he estado en 2007 y 2014, y siempre acepto invitaciones que tiendan a aumentar a contribuir a que se aumente esa capacidad de pensamiento crítico. Bueno, eskerrik asko, Pedro Miguel, bertan izategatik, igualde honekin gainezare eta merito gehiago ez da, bakarri gozatxo bat, argi gutxi daukeu, baina zu zauden lekun argi ugari dau. Beraz, eskerrik asko, eta hurren arte.